todos, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso de El mundo de Isabel la Católica. Tenemos música de fondo. Ahora esto no se quiere abrir. Ahí está. Ya estamos con la pantalla completa para que nos sea más fácil la disertación. Bueno, hoy vamos a tener una clase con, digamos, análisis de lo que era todo lo que va a ser la familia de Isabel, pero también aquí se van a entrelazar algunos problemas familiares. Como toda familia bien avenida, hay problemas y esta no iba a ser la excepción, sobre todo porque nos vamos a estar jugando intereses económicos, intereses legales, intereses territoriales. La semana pasada hablábamos sobre Castilla, su origen, el entramado medieval de donde surge como reino cristiano ante el proceso que se denomina Reconquista. Y como les comentaba la semana pasada, no se trata que 800 años se pasaron peleando, pero sí había, digamos, ese espíritu, digámoslo de esa manera, de concluirla en algún momento para forjar solo reinos cristianos en la península ibérica. Y uno de los proyectos políticos de Isabel precisamente va a ser eso, concluir la guerra de reconquista que habían empezado sus antepasados. Eso lo veremos prácticamente, la próxima clase, porque la última arrancaremos con el fin de la reconquista hasta su fallecimiento. Entonces empezaremos hoy con la familia de Isabel, que es los Trastámara, la dinastía de los Trastámara. Hay una copiosa bibliografía de los Trastámara, un interesantísimo estudio que se llama La dinastía bastarda, los Trastámara. Ya el título es bastante sugerente y ya nos predispone a lo que va a suceder en cuanto a la trama de la familia de los Trastámara. Efectivamente, ya lo veremos en algún momentito, los Trastámara surgen precisamente de la infidelidad que va a tener el padre del primer Trastámara, y precisamente esos deslices, dicho en términos actuales, de Alfonso XI, son los que van a provocar precisamente una de conflictos hasta llegar a Isabel, precisamente por eso. Alfonso XI va a ser nieto de una gran mujer, que es María de Molina. Siempre cuando yo escucho gente decir que en la Edad Media, el patriarcado, que las mujeres solo se pasaban rezando y bordando, me pongo a pensar que no han leído de historia, porque vamos a encontrar muchísimas mujeres con un nivel en cuanto a su influencia tremendas. Es conocida porque me da la sensación que en las redes la han descubierto un par de años para acá, Leonor de Aquitania, por ejemplo. Pero de María de Molina habla muy poca gente. Bueno, solo los especialistas, por supuesto. Pero María de Molina va a ser esposa de rey, va a ser madre de rey y va a ser abuela de rey. Y en las tres fases que he descrito, como esposa, como madre y como abuela, asumió la regencia. Y prácticamente la que va a ordenar el sistema medieval en Castilla del momento en que ella le tocó gobernar. Como su nieto accede al trono de menor de edad, ella va a ser la regenta, María de Molina, y va a ser impresionante. Esa mujer, insisto, va a forjar precisamente la mentalidad castellana también de expansión. Y a su bisnieto también, uno de sus bisnietos les va a heredar esto, porque los bisnietos obviamente van a saber de su bisabuela y tal. Y esto le va a dar otro carácter a la monarquía que estamos viendo aquí. Por tanto, hoy empezamos con la familia de Isabel, los Trastámara. Aquí tenemos un
un castillo del propiedad de los Trastámara, que lo he puesto estos efectos para que hacerlo como que fuera un cuadro. O sea, no existe este cuadro, sino que fue una foto que se fue modificando hasta llegar a ese efecto. ¿Cómo inician los Trastámara? ¿Por qué nos vamos a meter a hablar de ellos? Por una sencilla razón. Porque van a ser la familia, la dinastía gobernante en Castilla desde el siglo XIV hasta iniciado el siglo XVI. La última de la dinastía de los Trastámara será Juana de Castilla. El primero va a ser Enrique II. Son de origen castellano. Su nombre proviene del latín Trastamaris, que quiere decir más allá del río Tambre, porque hay un río que se llama Tambre, y entonces les van a conceder un condado, digamos, más allá de este río, de la otra margen, donde se va a instalar una casa que después, al castellanizarse su nombre, pasará a denominarse Trastámara. Y hace precisamente referencia a ese condado, como les acaba de comentar, de los Trastámara, en la provincia de Galicia. En la actualidad es la Comunidad Autónoma Gallega, o Galicia. Y este título lo va a poseer Enrique II de las Mercedes antes de acceder al trono. El apodo Las Mercedes es porque, como veremos más adelante, Enrique II les va a conceder muchas mercedes, es decir, muchos favores a los nobles para que lo apoyen en su guerra contra su hermano Pedro el Cruel. Bueno, su medio hermano, ellos son medios hermanos. Enrique va a llegar al trono después de asesinar a su medio hermano Pedro I, también llamado el Cruel. Pedro I era el legítimo heredero por ser el hijo que tuvo. Miren, los gatos cuando estoy dando clases empiezan su show, así de que omitan ese dato. El hijo que va a tener con su esposa legítima es Constanza Manuel María de Portugal. ¿Ya? Pero resulta que Alfonso XI se enamora de Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán le va a dar 11 hijos, mientras Constanza Manuel de María de Portugal, solo 3, de los cuales solo le va a sobrevivir Pedro. ¿Ya? Y por tanto, él es el heredero, además es el primogénito, y por esto es que él accede, pero el primogénito de Leonor de Guzmán es Enrique II. Leonor de Guzmán es otra mujer clave en todo esto que vamos a analizar aquí. Es decir, toda la narrativa que acompañaré para ir explicando estos procesos, detrás van a estar la influencia y herencia de María de Molina y las acciones políticas y también militares que va a emprender Leonor de Guzmán en defensa del derecho de su hijo. Porque Leonor sabe que la favorita de Alfonso es ella, a la que amó. Hasta le dedicó un poema. Puso a los juglares a cantarlo. Se lo iban a cantar. O sea, parece todo muy romántico, pero así era. Mientras la esposa legítima, que sabía de Leonor, pues no la quería. ¿Por qué? Porque son estos matrimonios pactados. ¿No? Esto fue lo que sucedió. Y obviamente en la Edad Media los hijos bastardos también tenían derechos. Por eso es que al morir Alfonso van a heredar ciertas prebendas en cuenta el condado de Trastámara que él va a crear precisamente para sus hijos que tuvo con Leonor de Guzmán. ¿Ven? Es un enredo. Esto es un enredo. O sea, no era todo así como miel sobre hojuelas, que moría el rey, venía el otro y todos contentos. No. Muy bien. Ahora, la familia Trastámara procede de la rama menor. Permítame. Ay, es que, permítame. No, mejor ya no le voy a dar entrada a nadie porque se juega todo. Bueno, esta es una rama menor de la Casa de Borgoña, o sea, procedente de Francia, de lo que hoy llamamos Francia. Precisamente por este dato que estoy dando ahora, que
los Trastámara vienen de esa rama menor de la Casa de Borgoña, es que en su momento Castilla entrará a la Guerra de los 100 años. Y el que entren a la Guerra de los 100 años va a ser determinante también para que a medida que va avanzando esta guerra, Castilla tome conciencia del poderío que puede llegar a tener, a ejercer y la necesidad de lograr la unificación de la península. Todo esto va a ir dentro de este contexto de esa guerra que es tan importante, porque la guerra de los 100 años va a determinar la configuración de Inglaterra como reino, la configuración de Francia como reino con sus fronteras actuales y también la configuración de Castilla y Aragón. Y le dará un gran empuje a la reconquista porque a medida que avanza, imagínense, estamos hablando de 100 años, empezarán a reclutar mercenarios. Hay unas escenas preciosas de estas hazañas que van a llevar tanto uno como el otro bando. Digo preciosas porque todo lo volvieron un poema. Todo eso se contaba en los poemas, los juglares iban contando y la gente no tenía redes, pero estos juglares eran los que los ponían el día de todo lo que estaba pasando, allende los Pirineos. Los Trastámara van a reinar Castilla de 1369 con Enrique II hasta 1555 con la muerte de Juana de Castilla. Ella va a morir en 1555 como reina propietaria. Y su hijo, Carlos, va a abdicar en 1556. Prácticamente Carlos gobernó con su madre todo el periodo del reinado de Juana. En Aragón, la Casa de Trastámara va a gobernar de 1412, que eso lo vamos a explicar en el próximo curso, creo que nos va a tocar como por noviembre, cuando Juan de Antequera, si no me estoy mal, se va a firmar lo que se va a conocer como el Compromiso de Caspe, por el cual se termina la guerra aragonesa y los Trastámara ascienden al trono. Es muy interesante cómo esos compromisarios hacen jurar al rey que tienen que cumplir con una serie de requisitos para que le reconozcan como rey. Y va a quedar una tradición de tal magnitud, Fernando de Antequera, perdón, yo sabía que no era Pedro, es Fernando de Antequera. Arranca, por tanto, los Trastámara en Aragón y van a terminar también con Juana de Castilla y Aragón en 1555, porque Juana era reina propietaria de Aragón. En el próximo curso les voy a decir qué pasó para que ella se quedara a pesar de todos los movimientos que hubo cuando Fernando quedó viudo. Serán la dinastía de Navarra de 1425 a 1479 y van a gobernar en Nápoles de 1458 a 1501 y de 1504 a 1555. ¿Qué está marcando estos años 1504-1555? La muerte de Isabel, la regencia que ejerce Fernando, la muerte de Fernando y la muerte de Juana de Castilla y Aragón. Vamos a ver en el chat, creo que hay alguna pregunta. Sí, Juana es conocida como Juana la Loca, precisamente, porque aunque lo tratan de negar, hay evidencia científica que ella tenía trastornos muy severos. Esos trastornos son genéticos porque los que saben de genética lo explican bonito, a mí me sale siempre muy mal, pero por ejemplo, todos tenemos que tener 16 parientes, creo que 16 abuelos o algo así, y ellos tenían 8. Entonces, porque al final el abuelo el bisabuelo papá y de la mamá era mi bisabuelo, es un todo esto, ¿no? Se aprovechó su esposo, su papá y hasta su hijo de esa dolencia, sí, pero de eso a negar que estuviera loca, como se decía en las crónicas de aquella época, hay una gran distancia. Hay una gran distancia. Ahora, el que quiera seguir diciendo que no estaba loca porque se aprovecha, eso ya entra
en su deseo de seguir en la ignorancia. Muy bien, permítanme. Justo cuando quiero ver una línea aparece alguien. Como características esenciales de la monarquía de los Trastámara, hay que mencionar que bajo su reinado se debilitó considerablemente la autoridad que Pedro había conseguido instaurar. Pedro había tenido la visión de lograr que la monarquía tuviera en el rey la soberanía de los reinos. Cuando Enrique necesita de la ayuda de los señores feudales que habían sido tan apaleados por las disposiciones de Pedro, les ofrece prebendas, derechos, a cambio que lo apoyen. Por eso su apodo de las Mercedes. Por tanto, Enrique va a restaurar el sistema feudal, del cual Pedro estaba intentando modernizar en su momento. ¿Ya? Va a frenar también el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque Pedro se va a ubicar, va a cimentar su poder en las ciudades, en los comerciantes. Enrique en los señores feudales. ¿Cómo se informaban? Por chismes. Nunca mejor dicho, por chismes. ¿Ya? Se iban contando, entonces le ponían música y lo iban cantando. En el palacio, mientras Doña María está con su hijo, el rey se va con Leonor, cosas así. ¿Ya? Puros chismes. O sea, la chismografía no es de nuestra modernidad decadente y moribunda, sino en aquella época tenía muchísimo mayor fuerza, ¿no? Porque era la manera en que la gente se informaba. Bien. Ahora, al principio ya dijimos entonces que los Trastámara nacen apoyándose en los señores feudales, pero a partir de Enrique II, en un momento dado, empezaremos a ver que esto empieza a cambiar, porque se empiezan a dar cuenta que el futuro del reino está en el apoyo a la burguesía y no a la decadente eh, nobleza, señorial. Entonces, esto vamos a irlo viendo cómo a partir de los sucesores de Enrique II se va reforzando hasta llegar a Isabel, que lo remata. Hay una escena muy buena que se la recomiendo, por cierto, una serie de televisión española que se llama Isabel, que son 4 temporadas, si no estoy mal. En la tercera temporada, creo que es, hay una escena cuando Isabel llega a Sevilla y la manera que les hace una jugada política para arrebatarle los pocos derechos que todavía tenía. Pero eso lo va a rematar Isabel. Aquí todavía está, digamos, el retroceso que hubo con Enrique y después, pues, volver a intentar encauzar, digamos, el proceso de tal manera que se pueda ir. Bueno, entonces van a conseguir que más adelante se van a ir consolidándose como monarquías autoritarias y van a lograr que Castilla entrara a la guerra de los 100 años, lo que va a provocar que la diplomacia europea pudiera intervenir en los asuntos del reino. Incorporan a Castilla a la cristiandad. ¿Por qué? Porque antes de este proceso, para la cristiandad, que es lo que ahora llamamos Europa, la frontera de la cristiandad estaba en los Pirineos. Y más allá de los Pirineos era tierra de infieles o tierra de nadie. Cuando Castilla hace que la cristiandad se fije en su reino, entonces ellos van a intervenir y van a apoyar en distintas guerras que van a tener, porque estamos en el momento donde se está produciendo en el bando musulmán un resquebrajamiento del orden con los reinos taifas. Entonces son una serie de reinos pequeñitos gobernados por los principales, digamos, las principales familias dominantes en esa región, y como ya están así divididos, pues entonces va a ser más fácil que se puedan llevar a cabo estas guerras, estas campañas, para seguir avanzando, y es el proceso que les decía anteriormente, que va a permitir que se consolide la corona de Castilla, que lo vimos la semana pasada, a medida que van a incorporando estos reinos.
ese criterio de incorporar reinos, pero que no son reinos, en el sentido que anulo tu derecho de reino y ahora eres un territorio de Castilla, sino que eres un reino que se incorpora a la corona. Pues ese mismo principio que se va a empezar a forjar con los Trastámara con mucho mayor fuerza, es el principio que se va a aplicar en el proceso de inicio de la organización territorial en América. Por eso es que en América no estamos viendo colonias. Lo que estamos viendo son reinos incorporados a la corona de Castilla. La Capitanía General del Reino de Guatemala. El título reino no es como el título de la reina de la feria del pueblo. No, es un reino con sus leyes, con sus fueros, que los reyes van a proteger. Es la misma organización que están haciendo en el momento en que se expanden al sur. Por eso se dice que en el siglo XVI lo que estamos viendo es cómo Castilla está aplicando los principios medievales que conformaron la corona. Pero como tenemos prejuicio a lo medieval, pensamos que es atraso. Pero resulta que en la Baja Edad Media, que es donde se están desarrollando los Trastámara, estos tienen una visión distinta a la Alta Edad Media y por tanto se están apoyando en la burguesía. Y en el derecho medieval de los derechos adquiridos. Pero esto también nos va a dar como resultado, y eso lo veremos en Aragón, lo que se le va a denominar los malos usos. Eso lo hablaremos después, pero para que no crean que todo fue una maravilla. También hubo cosas que no eran correctas desde nuestra visión y ya desde la visión de ellos existían también que se le llama malos usos. No, estamos en Castilla, no se pasen al otro lado de los Pirineos, todo es Castilla, ¿ya? Así, en Castilla se hacía esto. ¿Por qué? Porque las condiciones históricas, los procesos históricos de Castilla están determinados por la lucha de la Reconquista. El resto de Europa no lo tenía. El resto de Europa no lo tenía. ¿Era utilizado el concepto de burguesía? Sí, porque donde vivían los burgueses eran los burgos. Entonces ahí se decía comerciantes o burgueses. Sin el contenido que nosotros conocemos, ¿por qué? Porque la Revolución Francesa, con toda la carga de la Ilustración, nos da el concepto de burgués que tenemos ahora. ¿Ya? En aquel momento el burgués es el que vive en un burgo y por tanto no está sujeto a ningún señor feudal. Y por lo cual el señor feudal no lo puede ir a sacar de ahí. Y les he recomendado la serie de la Catedral del Mar, como Estañol, cuando huye del señor feudal que lo tenía capturado prácticamente por ser un país de remensa, cuando cumple un año, un día, ya puede ir a reclamar el derecho de ciudadanía en el burgo y por tanto ya nadie lo puede ir a sacar de ahí. Así es como va funcionando este sistema. Bueno, como ya lo hemos explicado muchísimas veces, la última reina Trastámara que gobernó Castilla y todas las posesiones castellanas, pero vamos a ver cómo hago para que... Ay, no. Uy, 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 uy. Hoy estoy un poco lento con mi psicomotricidad. Se me puso la barrita otra vez aquí. Ah, no, vamos a poner ahí, más fácil. La última reina, por tanto, que va a gobernar el Castilla, Aragón, Nápoles, es Juana. Aquí está la respuesta, Jorge, llamada la loca. La dinastía terminó con ella porque al contraer matrimonio con Felipe I Habsburgo, que en Castilla lo castellanizan Austria, y con el hijo que tuvieron en común, Carlos I, se dio paso a la monarquía de los Austria. Carlos I inaugura los Austria. A ver. Bueno, ya lo dije. Vuelvo a repetir. Está probado que Juana sí tenía una dolencia psiquiátrica. Que su padre, su esposo y su hijo se aprovecharon de eso
para descartarla del poder, por supuesto que sí, pero la dolencia existe. ¿Mm? El manejo es lo que se ha probado y por eso les recomiendo que miren la serie Isabel. Ahí está muy clara la jugada. Ahí está perfectamente bien. Me parece que el equipo de historiadores que asesoró esa serie es tan bueno que no permitieron la más mínima, pero así, ni la más mínima metida de pata histórica, a pesar de que hay unas escenas para hacerlas atractivas a nosotros, que las vuelven un poquito así como peliculesca. Por ejemplo, cuando Isabel llora porque su marido le es infiel, o sea, yo no me la hago llorando así. Pero si no lo ponen así, entonces ya no tiene gracia. Véanse esa serie. Y esa parte, cuando trata la dolencia de Isabel, de Juana, es genial, es brillante. Y la otra que les recomiendo es La Corona Partida. O sea, yo les estoy recomendando películas que yo he visto y que veo que tienen un buen sustento histórico. ¿Ya? O sea, esas son las que yo recomiendo, las que doy fe, las que puedo decirles sí, porque está en documentos, está probado. La historia siempre se va a fundamentar en documentos, no en especulaciones. ¿Ya? Por eso, yo veo una serie y digo, sí. Y cuando veo uno agradecimientos al archivo de Castilla, al archivo de... Entonces dice, ah, sí, esto, aquí la cosa es seria. Bueno, sigamos. Bueno, ya dijimos que el origen del linaje de los Trastámaras se remonta al hijo natural de Alfonso XI de Castilla, que va a gobernar de 1312 a 1350, y Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán, que va a ser la noble que a Enrique le cautivó, le robó el corazón, y que le va a dar los hijos, y él va a poner más preferencia en los hijos que tiene con Leonor, que es a los que más va a tratar, que a su hijo con su esposa legítima. Rodrigo Álvarez de Asturias les había donado el condado de Trastámara, que luego pasa a formar parte de Castilla porque Alfonso le da prebendas. Tras una cruenta guerra civil que le enfrentó a su hermanastro Pedro I de Castilla, a quien llegó a asesinar en Montiel, en Ciudad Real. El palacio que vimos en forma de cuadro es ahí, Montiel. Enrique II de Trastámara accedió al trono en 1369 y al llegar, después que mata a su hermano, es una confabulación impresionante, cómo cae en una trampa, lo mata, está matando a su medio hermano. Y con esto se inaugura la nueva dinastía, que es la de los Trastámara frente al trono castellano, que va a gobernar entonces de 1369 a 1555. Y aquí ya vemos la genealogía, ¿verdad? Final de todo el entramado. Ya vamos a ver la genealogía general. Entonces vamos a ver que aquí está Juan II de Castilla, Trastámara, Juan II de Aragón, Trastámara, María de Aragón, Isabel de Portugal. Con María de Aragón, Juan II va a tener a Enrique IV, con Isabel de Portugal, Alfonso a Isabel. Isabel la católica. ¿Por qué los pongo aquí? Primero, porque tenemos que conocer la familia, porque es que estamos hablando de ella, ¿verdad? Y por otro lado, porque Isabel de Portugal va a tener el mismo cuadro psiquiátrico que Juana. Es el mismo. Y de hecho, Isabel, hay unos estudios que han demostrado que tenía ciertos rasgos histriónicos. ¿No? Ciertos rasgos histriónicos. Se los digo, pues hay unos estudios profundísimos. Vuelvo a lo mismo. Una cuestión es la parte médica que se ha hecho, sí, porque estaba esto y lo demás, y la otra es aprovecharse políticamente de esta realidad que tenían frente a sí.
Esto es un mapa que nos describe gráficamente la guerra civil entre Enrique y Pedro, ¿ya? Y la venida también de tropas externas, sobre todo francas. Vemos que llegan los franceses, ¿verdad? Las compañías blancas de francés du Guesclin en 1366 en apoyo de Enrique. ¿Verdad? Toma de varias plazas riojanas, Miranda y Burgos, ¿verdad? Miranda de Ebro, Burgos, que va a ser al final una de las grandes ciudades castellanas. Este mapa es muy bonito, a mí me encanta. Vamos a ver si logro, porque no había puesto el cursor. El puntero láser. Miren cómo viene la frontera con Francia hasta aquí, en los Pirineos. Aquí estamos viendo cómo van bordeando el río Ebro, Magallón, Borja. Aquí, en esto, hay un campo de vino, que es el campo de Borja, que sirva como anuncio que ya encontramos vino del campo de Borja en los supermercados guatemaltecos. Solo que sirva de anuncio. Esta es Tarazona, que va a ser una ciudad muy importante aragonesa, que la vamos a ver en el próximo curso. Tudela, que es una ciudad navarra, pero con mucha influencia aragonesa. Alfaro, que esto es en la actualidad La Rioja. Calahorra también. Logroño, que es actualmente la capital de Logroño. La Guardia, en Navarra. Estella, aquí hay un castillo precioso. Les recomiendo que vayan ahí. Y Olite, o sea, son los dos lugares que hay que ver cuando uno va a Navarra. Nájera, Miranda de Ebro, cerca del nacimiento del río Ebro, Briviesca y Burgos. Burgos, que será donde va a ser coronado Enrique II. Y por tanto, aunque no es capital de Castilla, porque en este momento estamos ante las cortes itinerantes, va a ser ciudad referente castellana. Otro mapa, para que vayamos viendo los movimientos. Vamos a ver intervención inglesa, ¿verdad? Por Eduardo de Gales, el famoso príncipe negro, que va a apoyar a Pedro. ¿Ya? Pedro va a ganar en Nájera, ya señalamos Nájera, la batalla de Nájera, pero va a haber una contraofensiva de Enrique II tras Támara en 1367, y ya quedamos, ganó, ¿verdad? Y ganó al matar a su hermano. Dicho todo esto, aquí están los Trastámara. Si está un poquito así como borrosa, no es porque les esté fallando la vista, sino sencillamente cuando la quise agrandar, pues quedó así. Alfonso XI, ya quedamos. ¿Verdad? Va a tener dos hijos. Pedro, de esta señora Manuel de María de Portugal, y Enrique con Leonor de Guzmán. ¿Verdad? Enrique manda a Pedro. ¿Ya? Y va a gobernar de 1369 a 1379. La otra hija que tuvo Alfonso es Constanza, que se va a casar con Juan de Lancaster, que van a tener una hija que se llama Catalina. ¿Por qué es importante este recorrido? Porque Catalina de Lancaster se va a casar con Enrique III. Enrique III con Catalina tiene un hijo que es Juan. Juan tendrá dos esposas con las cuales va a tener a Enrique IV y a Isabel II. E Isabel, al casarse con Fernando, tiene a Juana. Por tanto, aquí ya vemos la entrada de la línea inglesa en la genealogía, que va a ser un gran problema cuando el nieto de Juana, Felipe, se case con María Tudor. Ya, se ven, todo tiene unas mezclas así muy extrañas. Luego, Enrique, por tanto, ya vimos que tiene a Juan. Este es el camino para llegar a la última Trastámara. Y este es el camino para llegar a Aragón. Con Juan, que se casa con Leonor de Antequera, tiene a Enrique III, que es el que se casó con Catalina, tiene a Fernando I, que va a ser Fernando de Antequera. Fernando va a tener dos hijos, Alfonso V, y posteriormente será su hermano quien tome el trono, Juan II, después de unas batallas que hubo tremendas. Aquí todos se peleaban por esto. Y Juan II se va a casar con Blanca I de Navarra, va a tener a Fernando II, que es el esposo de Isabel, y por la línea de Blanca de Navarra vamos a ver a tres reyes navarros
que después le van a permitir a Felipe II reclamar el reino de Navarra. Y aquí están sus fotos. Enrique II, Juan I, Enrique III, Juan II, Enrique IV, Isabel. Esta es la línea castellana. La línea aragonesa es Fernando de Antequera, o Fernando I, Alfonso V, Juan II y Fernando II. Aquí ya vemos toda la mezcla de reinos en los cuales se van a meter a tener. Desde Alfonso XI, el justiciero, rey de Castilla y León, que se va a casar con María Manuel de Portugal, con sus famosos 3 hijos, Pedro, Constanza, Catalina, y ahí vienen todas las ramas, como ven cómo se van mezclando. Fernando I de Antequera se va a casar con Leonor Urraca de Castilla, condesa de Alburquerque, tiene 2 hijos, ya lo habíamos hablado. Juan II se casa con Juan Enríquez, tiene a Fernando II, queda viudo, se casa con Blanca de Navarra y tiene estos 3. De la unión de Isabel y Fernando nace Juana, y Juana se casa con Felipe de Habsburgo, y ellos van a tener 5 hijos, 2 importantes. Las otras también lo son, pero para nuestra clase no entran. Es Carlos I de España, emperador Carlos V, que es el título que predomina, y Fernando, el emperador Fernando I Habsburgo. Bueno, los trastámaras se van a caracterizar por el progresivo fortalecimiento de la nobleza en el ámbito socioeconómico y el poder regio en cuanto al ámbito institucional. Todo desarrollado en un contexto de notable crecimiento económico. Castilla de repente empieza a producir lana, empiezan a transportar algunos materiales, metales indispensables para la naciente economía bajo medieval. Pero en los Trastámara vamos a encontrar una gran crisis que va a afectar a toda Europa. Aquí sí entra toda Europa, pero en el caso de Castilla va a ser muy acuciante, y que son las hambrunas, la peste, la violencia y las guerras. Esos 4 elementos en el siglo XIV van a forjar también ese empuje castellano. La peste se refiere a la peste negra. La peste negra. La hambruna va a ser producida por una mini glaciación del siglo XIV que nos va a dar como resultado inviernos largos e intensos y veranos cortos y prácticamente desaparición de la primavera y el otoño. Esto dificultaba el poder tener cosechas abundantes y seguras. ¿Por qué? Porque los periodos de siembra y cosecha prácticamente habían desaparecido por esta mini glaciación. Eso va a provocar hambrunas, que se traduce en muerte de hambre, por supuesto, disminución demográfica y vulnerabilidad para que la peste negra llegara e hiciera estragos como le diera la gana. Al tener hambre, al estar enfermos, al estar huyendo, esto va a provocar violencia. Y junto con esto, inestabilidad en la nobleza, que los va a llevar a guerras. Y esa crisis la van a ir paliando hasta llegar a concretar Isabel el reino. ¿Ah? Les pongo los castillitos para que disfrutemos de esas vistas castellanas. En Castilla, por tanto, las hambrunas especialmente graves de las de 1331, 1333 y las de 1343, 1343 habían dejado a la población en una situación muy debilitada para afrontar con éxito el azote de la gran epidemia de la peste que va a afectar de 1348 a 1350. Es impresionante cuando nos ponemos a ver ahora que nosotras y nosotros hemos vivido una peste, una pandemia, porque aquí lo que estamos hablando es de una pandemia.
¿Cómo ahí dura 2 años? No hay vacunas. Pero se logró la famosa inmunidad de rebaño que tanto han proclamado algunos, pero para eso hubo unas mortandades impresionantes, ¿verdad? Impresionantes. A ver, en el chat hay alguna pregunta. Muy bien. Ahora, esta peste va a llegar a acabar hasta con el mismo rey, o sea, esto va a ser tremendo. No va a haber de nobles, pobres, miserables, no, o sea, se arrasa con todo. Y podríamos decir que a mí me gusta el paralelismo que podríamos hacer porque estamos ante un cambio climático, estamos ante una pandemia, estamos ante un ambiente constantemente bélico. O sea, no es lo mismo pues, pero podremos ambientarnos, digamos, en toda esta situación que estamos viviendo ahora con la pandemia que nos ha tocado vivir. Ahí está. A ver, creo que hay algo en el chat. Sí, muy difícil para la época que hay y la nuestra. En este contexto, la generalización de los llamados malos usos del Señor sobre sus vasallos vino acompañada por el intento de aquellos de acercarse al poder real para obtener beneficios en forma de nuevas donaciones señoriales. ¿Cuál va a ser uno de estos malos usos? El derecho de la prima nocte o derecho de pernada se va a dar en el contexto de los malos usos que van a desaparecer con Isabel y con Fernando en su momento. Pero aquí todavía no, ¿verdad? Y otros malos usos también es sobre la justicia que va a ejercer el señor feudal sobre sus vasallos en detrimento de la justicia que la corona quiere imponer. Bueno, Pedro era autoritario, va a favorecer la formación de un partido nobiliario en su contra, los nobles van a estar en contra de él y por eso es que van a apoyar a su hermano Enrique. Porque Enrique le dice, bueno, si ustedes me ayudan a mí, yo voy a permitir que regresemos a los malos usos que mi hermano empezaba a quitarles. Y por eso es el fracaso que va a tener Pedro, porque dicho de una manera muy a la ligera, tenía una visión más avanzada para su época. ¿Esto qué pasó? No se acabó. Una vez en el trono, el primero de los reyes Trastámara recompensó el apoyo recibido, como les he dicho, mediante una generosa política de reparto de señoríos, que son las llamadas mercedes enriqueñas, que van a mantener sus sucesores, especialmente Enrique III, consistente en la donación de señoríos que llevaban consigo el ejercicio de amplias atribuciones jurisdiccionales, verdaderas subrogaciones de la potestad real, lo que generaba cuantiosas rentas. En pocas palabras, los señores feudales se quedaban con las rentas y no daban prácticamente nada a la corona. Obviamente que esto no les favorecía para nada. En conjunto, este proceso supuso la consolidación de una oligarquía nobiliaria estrechamente vinculada al poder regio, conocida como nobleza de servicio. Estos son los que van a pasar a ocupar, digamos, los cargos en las cortes. Y no es tanto lo que posean territorialmente, sino los oficios que desempeñan en la corte, la influencia que puedan tener en ese ejercicio de las actividades que la corona tiene que desarrollar. Esto lo veremos especialmente en la última década del siglo XIV y va a provocar una firme oposición antiseñorial en muchas villas. Las villas están ocupadas por burgueses. También vamos a ver que a medida que se va dando la crisis, especialmente a finales del siglo XIV, se empieza a reforzar el poder institucional de la corona, reforzando instituciones de gobierno, como lo vimos la semana pasada, como el Consejo Real, que va a ser creado por Juan I en 1385, y
lo que se pretendía era que este consejo estuviera al lado del monarca para ir asesorándole en los asuntos relativos al gobierno, y va a permitir un fenómeno muy importante que es la llegada de los letrados, porque aquí ya estamos viendo que en los monasterios donde estudiaban los monjes, hay ciertos nobles que sin ser monjes se empiezan a convertir en letrados. Y con la reforma que va a constituir el aparecimiento, o revolución, que va a constituir el aparecimiento de las órdenes mendicantes, cuando en lugar de tener monasterios alejados, tienen conventos dentro de las vías, estas órdenes mendicantes van a empezar a recibir nobles para formarles como letrados. Porque la nobleza, vamos a tener la alta nobleza, pero vamos a tener una nobleza baja. ¿En qué sentido? Tienen el título, pero no tienen posesiones. ¿Ya? Son los hidalgos. O sea, si ya leyeron el Lazarillo de Tormes, se acordarán que aparece el Lazarillo pobrecito sirviendo a un hidalgo y dice, pasaba menos hambre con el ciego, que no tenía ni un título, que con este señor que cree que va a comer títulos y no comida. Entonces, ahí ya tenemos eso. Se empieza a formar lo que posteriormente va a ser un cuerpo burocrático, es decir, gente que se empieza a especializar en los asuntos de la administración, y es lo que va a permitir su centralización. Cuando se llega a que Castilla se expanda por América, tenemos un cuerpo administrativo tan consolidado que es el que se va a trasladar para acá. Que van a haber vicios y todo lo demás, por supuesto. Yo solo estoy diciendo cómo era la estructura, ya el funcionamiento ya sabemos. Pasa en Castilla, pasó aquí y seguirá pasando. Otro de los ejes del fortalecimiento regio fue el desarrollo progresivo de un ejército permanente vinculado a la corona, cuyas bases se asentaron en las Cortes de Guadalajara en 1300. Permítame, vamos a ver si puedo mover el cuadrito aquí. Toda esta centralización fue posible gracias al fortalecimiento de la Hacienda Regia a través de organismos como la Contaduría Mayor de Hacienda. Como ven, el final del siglo XIV ya empieza a haber como un intento de orden que la corona empieza a decir, no, ya basta de estarle dando tantos privilegios, nosotros también necesitamos para nuestros proyectos. Van a recaudar tributos y empiezan a pactarse los tributos con las villas. A partir del pacto que se van a hacer con las villas, vamos a ver ya que hay representación del sector de las vías en las Cortes, sobre todo cuando se trata de dos aspectos. Uno, la aprobación de impuestos extraordinarios, y dos, el reconocimiento del sucesor. Esto precisamente es en Guadalajara. Las Cortes castellanas van a alcanzar su mayor plenitud durante el reinado de Juan I, a partir del cual iniciaron una inexorable decadencia hasta convertirse durante el largo reinado de Juan II en reuniones casi exclusivas del tercer estado, como consecuencia del acercamiento de nobles iglesias a la participación del Consejo Real. Prácticamente el Consejo Real era el que estaba gobernando. Desde este momento, las Cortes estuvieron férreamente controladas por la corona debido al descenso del número de vías representadas en ellas y a la intervención en la elección de sus procuradores por parte de los corregidores, que eran los representantes de la corona en las ciudades. Entonces, en un momento va a llegar participación de las vías, pero a medida que la nobleza empiece a capturar la corona, esa representación va a ser menor. Esto va a provocar levantamientos. Levantamientos que se producirán también durante la Guerra de Sucesión en el siglo XV. Y el último levantamiento por estos aspectos lo vamos a ver con Carlos V. En los aspectos económicos, tenemos 4 minutos. El siglo XV se va a caracterizar en Castilla por una notable recuperación demográfica. Ya pasaron la peste, el cambio climático. Por eso les dije, es una mini glaciación de un siglo y un poquito. Y a partir que el clima nuevamente vuelve a estar con sus 4 estaciones marcadas, primavera, verano, otoño, invierno, entonces empieza a darse mayor producción agrícola. Por otro lado, las nuevas técnicas que los musulmanes han introducido en el Levante también van a influir muchísimo en Castilla, y eso va a permitir una mayor producción agraria. Y también el uso de los aparejos
las técnicas de las rosas y otras técnicas que van a servir para fortalecer no solo la agricultura, sino también la ganadería. Se van a dedicar al ganado lanar y por tanto tendrán una ferviente actividad textil cuyo principal mercado va a ser Flandes. Empieza el comercio, que va a estar favorecido por la ruta del Camino de Santiago y los puertos del norte, porque los del sur están bajo influencia musulmana, ya sea dentro de su jurisdicción o en asedio, pero los del norte no. Laredo, pues la ría de Bilbao, van a ser La Coruña, que va a ser otro de los grandes puertos del norte, van a ser esos, y Santander. Son los que van a permitir un repunte comercial que van a enlazar con lo que se conoce la Liga Hanseática, que va a ser como el primer pacto económico global que vamos a ver en la Edad Media. Y eso va a favorecer al intercambio comercial para Castilla. Ahorita estamos viendo castillos de Castilla-La Mancha. Los primeros eran de Castilla y León. Protagonista indiscutible de ese desarrollo comercial fue la ganadería lanar, 5 millones de cabezas contabilizadas en 1480, que hizo de Castilla la principal abastecedora de lana en los mercados europeos. La exportación lanar estimuló un área de crecimiento económico entre Burgos y los puertos cantábricos orientales, desde donde se embarcaba la lana rumbo a los puertos atlánticos franceses y a Flandes, como les había dicho antes, de los que se importaban manufacturas. Es decir, estos mandaban la lana burda y después compraban la lana procesada, en tapices, en ropas, etc. El otro gran foco de expansión económica se situó en el área situada entre la costa atlántica andaluza y Sevilla, ciudad en la que se instaló una importante colonia de comerciantes genoveses dedicados a la importación de especies y productos de lujo a cambio de mercurio o paños. Y es el momento donde se va a consolidar el poder de Castilla en Canarias. Canarias va a ser, sin que ellos se dieran cuenta, el primer experimento expansivo que se había empezado a dar desde el siglo XIII y se va a consolidar en el siglo XIV y en el XV ya está establecido. ¿Ya? Canarias, fundamental. La inserción castellana en el comercio, por tanto, fue pareja a una política exterior caracterizada por una interrumpida alianza con Francia y por la consolidación de Castilla como potencia económica en el ámbito peninsular. El haber estado en el bando ganador de la Guerra de los 100 años les va a favorecer muchísimo. De lo primero fue ejemplos la intervención mercenarios franceses en las campañas blancas de Beltrán de Gouclan al lado de Enrique II en su lucha contra Pedro I, o la intervención naval castellana al lado de Francia en la Guerra de los 100 años, para hacerle frente a las acciones de las piraterías inglesas en las costas atlánticas, tanto castellanas como francesas. Es muy importante, por tanto, como Castilla, a pesar de que uno cree que es un desorden, pues va saliendo, va consolidándose como un gran imperio. Y con esto terminamos la segunda sesión de este curso y dejamos medio minutito, si ustedes lo desean así, para alguna pregunta, alguna duda o yo responder cosas del chat que se me hayan escapado. Doctor, buenas noches. Tengo una consultita. Y Harrison. Usted mencionaba que el apellido es de Augsburgo y se traduce en Austria. ¿Sí? ¿Nunca, no hay algún intento de corregir eso y de No, componerlo como Augsburgo? no porque Austria era en español. Ahí está. Esa es la pregunta. Ok, gracias. Español o castellano. Acuérdense que ellos no hablan español, ellos hablan castellano. Ujú. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. En el siglo XVIII se decide que se va a llamar español. No, siglo XVIII. Por eso, ellos, ¿cómo es su apellido? Habsburgo, Austria. Porque vienen de la región que nosotros llamamos Austria, punto. Y ahí se quedó. Por eso es que tenemos la casa de Habsburgo y la de Austria, que se va a dividir precisamente cuando Carlos divida sus grandes posesiones en el imperio para su hermano Fernando, Habsburgo, y lo demás para su hijo Felipe, Austria. ¿Alguna otra preguntita?
¿Todo bien o todo muy enredado? ¿Cuál es la diferencia? Creo que ya lo dije así, pero vamos a profundizar entre español y castellano. El idioma castellano es el que se habla en Castilla. Castilla va a llegar a ser la que predomine en la península. Para el siglo XVI tenemos que todos los territorios de la península pueden hablar sus idiomas. Castellano, gallego, catalán, fabla, que es el idioma aragonés, vasco. Pero cuando llegamos a la consolidación del sistema de los Borbones y sus reformas borbónicas, con las leyes de nueva planta de Felipe V, se establece que toda la administración va a ser en castellano o español, porque el territorio ahora es España, es el reino de España. Ya no son la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra, no, es España. En ese momento es cuando tenemos la diferencia en la denominación, pero es el mismo idioma, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra preguntita? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿No? Bueno. Si no hay preguntas, entonces ya estoy yo como que no me quiero ir. Que pase muy buena. A ver. Pero, ¿qué parte económica te interesaría más, Cantón? O sea, así la próxima ya le meto más en ese temita. Porque como ya vamos a entrar a Isabel, ahí vamos a ver unas transformaciones económicas muy importantes. Si puntualizaras qué punto te interesa, entonces en la siguiente sesión lo tenemos, ¿verdad? Para que nos quede todo muy bien amarrado. Si no, me lo haces llegar por mensajito de WhatsApp porque ya tenés mi número y entonces ya lo ponemos ahí, porque afortunadamente la sesión 2, 3 y 4 todavía no las he hecho, entonces vamos a poner esos elementos. Muchísimas gracias por tu aporte y por tu sugerencia, que está buenísima. Si no hay más, buenas noches, que descansen. España proviene de Hispania, que es el nombre latino para la península, ¿verdad? Porque también la península va a tener otros nombres. La península, la Bética, de ahí viene el nombre Betis, Hispania, Al-Ándalus, Sefarad, o sea, cada pueblo le ha puesto su nombre. Obviamente que como nuestro idioma deriva del latín, predominó más el de Hispania, que se transformó en España. Bueno, hoy sí, buenas noches, que descansen y nos veremos, si todo nos va bien, el próximo